Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe, ¿qué ¿Cómo tal? andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, casi recién nomás terminé con el otro grupo, así que por eso tardamos un poquitito. Así que vamos a continuar con nuestra clase. Eh, Bienvenidos. Buen día, profe. Hola Iliana, ¿cómo estás? Bien, Bien, gracias. qué Sí, bueno, está muy bien. Buen día, profe. Buen día, profe, David. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a la pregunta 13, creo que era del cuestionario de la tarea que nos mandó. sí, Iliana, te escucho. Decía si el plasma es lo mismo que el suero. Yo puse que era lo mismo. Pero después investigando así en otro lado, porque no pude ver, profe, el video de la clase porque no me cargaba nunca. Ya Sí, tenía que entregar mi tarea. sí. ¿Qué Y encontraste? dice, voy a leer, profe. Sí, El plasma es la parte de la sangre que contiene a ambas, el suero y los factores de coagulación. El suero es la parte de la sangre que queda una vez que se ha eliminado los factores de coagulación como fibrina. sí, El plasma contiene los factores de coagulación y agua, mientras que el suero contiene proteínas como la albumina y las globulinas. O sea exacto. que son diferentes. Exactamente, sí. El suero y el plasma, o sea, nosotros cuando se hace la centrifugación de la sangre, ¿sí? Que fue lo que le mostré en la imagen, se divide la sangre en dos porciones. Una, la que cae más hacia el fondo, son ya los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, y por arriba queda ya el plasma en sí, que son las que en donde se encuentran las células inmunitarias, por ejemplo, la globulina, ¿sí? Luego este plasma se vuelve a dividir otra vez en dos, y ahí sale el plasma y sale el suero. Así mismo, se hace una división otra vez en el plasma. Muy bien. Ah, bueno, entonces ya respondí mal uno. Profe, el suero entonces sería, o sea, yo leí el mismo artículo que Iliana también, y decía que son en la albúmina y las globulinas, sería, ¿verdad? Sí, y esos son factores de coagulación que ayudan a la coagulación de la sangre. Sí. Así mismo es, Natalia. Parece que investigaste también vos, copiaste de Iliana. Eso ya no sé más. Las dos. Porque a mí, como yo no estuve en la clase pasada, entonces me puse a investigar, entonces le pregunté a Ili si Sí. vos habías dicho algo sobre eso, porque me entró la duda, tampoco vi algo específico en la diapositiva, entonces le pregunté y investigamos. Ah, no, no, no. En la Y como diapositiva, estábamos así con dudas en la cabeza, entonces decidimos preguntarte. no, genial. En la diapositiva solamente estaba la división del plasma y los eritrocitos, que es la parte roja ya, sí, que están los glóbulos Sí, rojos. sí, Y así mismo. luego el plasma evidentemente sí se divide otra vez para eh, dividir los nutrientes del suero sanguíneo, del suero, ¿sí? Genial, espectacular. ¿Otra pregunta? ¿Todo bien? Con la tarea, ¿hicieron toda la tarea ayer? Hasta ayer tenían tiempo para entregar. Está todo bien. Y hicimos, profe, pero uno ya hice mal. No importa, no importa, no importa, no importa. No te preocupes. Lo importante es que hayan investigado. Esa, esa parte de que investiguen ustedes también aparte, esa es lo que yo estoy buscando. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar nosotros un poquito ya del sistema digestivo. Eh, ¿Se ve bien ahí la diapositiva, chicos? ¿Ven bien ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, pon en silencio tu micrófono, Natalia. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar un poquito de la anatomía del sistema digestivo. En la clase pasada hablamos nosotros de la fisiología de la respiración o de la sangre, la fisiología de la sangre. Entonces vamos a hablar un poquito ya del aparato digestivo, ¿sí? Atiendan aquí. Como dice acá, el aparato digestivo se extiende desde la boca hasta el recto, ¿sí?
Desde la boca es el momento que nosotros ingerimos el alimento hasta que se expulsan los elementos o los productos de desecho. Mide aproximadamente 7,5 a 5 metros en todo el trayecto y suele llamarse aparato gastrointestinal, alimentario o tubo digestivo, ¿sí? Este sistema digestivo es el medio por el cual los alimentos son transformados para producir energía, ¿sí? Y esta energía es lo que nosotros utilizamos para realizar o para que las células se puedan metabolizar, ¿sí? La energía de nuestro cuerpo, que fue lo que nosotros habíamos hablado en la clase pasada, es el ATP. El ATP se llama adenosín trifosfato. ¿Por qué se le dice trifosfato? Porque tiene 3 moléculas de fósforo. Cuando esta ATP se desdobla, cuando se utiliza la energía, esta ATP se desdobla en ADP, que se llama adenosín difosfato. Solamente tiene 2 moléculas de fósforo. ¿Cuál es la energía que se libera en el ATP? Es el fósforo. El fósforo es la energía, ¿sí? Entonces, todos los alimentos que nosotros consumimos, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, todo esto va al sistema digestivo, al estómago, ¿sí? Se empieza a degradar gracias a enzimas que nosotros tenemos en el estómago, como por ejemplo el ácido clorhídrico, la pepsina, ¿sí? Esto se degrada en estructuras más pequeñas, por ejemplo los lípidos en triglicéridos, las proteínas en aminoácidos y los hidratos de carbono, por ejemplo, en estructuras más pequeñas que es la glucosa. Entonces, esto a nivel del sistema del intestino, ¿sí? Del intestino delgado, sobre todo en el yeyuno y en el ilion, estos alimentos o estos nutrientes se absorben, ¿sí? Y son transportados en el hígado. Y luego esto es transportado gracias al sistema vascular a toda la parte del cuerpo y esto ingresa en la célula y genera o ingresan en las mitocondrias y en las mitocondrias se inicia un proceso que se llama ciclo de Krebs y este ciclo de Krebs produce moléculas de ATP. Cada ciclo de Krebs produce 36 moléculas de ATP y así sucesivamente. Entonces el aparato digestivo es un tubo con glándulas anexas. Su función es la transformación de los alimentos en moléculas simples para hacer y transferir al torrente sanguíneo e incorporarse a la célula del organismo. ¿Por qué es importante que ingrese en la célula del organismo? Para producir esta molécula que es el ATP, que es el adenosín trifosfato. Nosotros ahora en la siguiente clase vamos a hablar un poquito, o si nos da un poquito de tiempo hoy, vamos a hablar un poquito de la fisiología de la membrana, ¿sí? Porque la membrana de las células es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí se produce el transporte de moléculas. O sea, estos nutrientes tienen que entrar dentro de la célula. Y hay ciertas estructuras que ayudan a que estos nutrientes ingresen dentro de la célula. Eso se llama transporte transmembrana, que vamos a ver más adelante. Si voy muy rápido o no entienden algo, me preguntan, por favor, ¿está? Ok, Sí, querido profesor. sí, querido profesor. Muchas gracias. Bueno. El tubo digestivo se divide en 2 porciones. Una es una porción alta y otra es una porción baja. La porción alta va desde la boca hasta la tercera porción del duodeno, que vamos a ver más hacia adelante dónde se encuentra esta porción del duodeno. Y la porción baja va desde la tercera porción del duodeno hasta el recto. Entonces hay 2 porciones, alta y baja. Acá tenemos la estructura del aparato digestivo. Acá tenemos la boca, ¿sí? Acá tenemos la faringe. Luego tenemos el esófago, ¿sí? Este es el estómago. Esto vendría a ser el duodeno. Acá tenemos el intestino delgado, ¿sí? Todo esto es intestino delgado. Y esto ya es intestino grueso, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, ¿sí? El sistema digestivo también tiene glándulas,
que son glándulas anexas, que fue lo que vimos hace rato, que son, por ejemplo, las glándulas salivales. En la saliva, o sea, en la boca, estas glándulas salivales tienen, por ejemplo, si nosotros consumimos, por ejemplo, el azúcar, ¿sí? Tiene una enzima que se llama amilasa y parte de este azúcar ya se empieza a degradar ya en la boca, gracias a una enzima que se llama amilasa, ¿sí? Luego tenemos el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el duodeno, ¿sí? Entonces, toda esta es la estructura del sistema digestivo, ¿sí? Acá tenemos el hígado. El hígado tiene acá una vesícula que se llama vesícula biliar, en donde esta vesícula biliar se encarga de almacenar la bilis que es producida por el hígado. El hígado produce la bilis y esta bilis se almacena en la vesícula biliar. Esta vesícula biliar está muy relacionada con el duodeno, al igual que el páncreas. El páncreas también está muy relacionado con el duodeno. ¿Por qué está relacionado con el duodeno? Porque si nosotros, por ejemplo, consumimos algo, qué sé yo, una costillita ancha, ¿sí? Y esta costilla ancha presenta mucho triglicérido, mucho ácido graso. Este ácido graso tiene que ser absorbido en su mayor parte por el duodeno, ¿sí? Entonces, la vesícula biliar envía la bilis al duodeno y el páncreas envía el jugo pancreático también al duodeno para poder absorber estos ácidos grasos, ¿sí? El sistema digestivo, como dijimos, está formado por la boca, faringe, esófago, el estómago, ¿sí? El intestino delgado, que este intestino delgado se divide otra vez en tres, que son el duodeno, el yeyuno y el ilion, y luego tenemos el intestino grueso. Este intestino grueso está dividido otra vez en varias porciones. Acá tenemos al intestino grueso, se le dice colon. Esto se llama colon ascendente porque sube. Esto se llama colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, ¿sí? Luego ya tenemos el recto y acá ya tenemos el ano. Luego tenemos los dientes, la lengua, las glándulas salivales que producen una enzima que se llama amilasa, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, ¿sí? Esta vesícula biliar, ¿qué se encarga de almacenar? Chicos, Bilis, la bilis. ¿Y el páncreas? ¿Qué se encarga de almacenar el páncreas? El jugo pancreático. ¿Estamos? profe, ¿y esos componentes absorben o degradan los triglicéridos? Degradan. Ellos degradan los ácidos grasos en las estructuras más pequeñas. Le ayudan al duodeno. La absorción de los triglicéridos se produce ya en el intestino delgado, ¿sí? El intestino delgado tiene como unas microvellosidades, se le llama. Son como unos pelitos que hay dentro del intestino delgado y estos pelitos son los que se encargan de absorber los nutrientes, Iliana. Ah, profe. Gracias. Perdón, querido profesor. Gracias, muy amable. Entonces, la boca está formada por un paladar que se llama paladar duro, que es lo que está hacia arriba, y hacia abajo está el paladar blando, ¿sí? Acá hay algunas glándulas, por ejemplo, la glándula palatina y acá tenemos otra glándula que es la amígdala, que son glándulas también que se encargan de la absorción de los nutrientes, y esto que vemos aquí es la úvula, que es la famosa campanilla, es lo que tenemos en el fondo. Entonces aquí empieza ya el primer proceso de la digestión, gracias a la masticación. Si la masticación es la degradación del alimento y acá se forma el bolo alimenticio, ¿sí? Una vez que se produce toda la masticación, ¿qué hacemos nosotros? Realizamos la deglución, que es tragar el alimento. Y una vez que tragamos el alimento, una vez que deglutimos, ya no hay vuelta atrás. El alimento va al esófago, ¿sí? Y luego al estómago.
¿Qué pasa si este alimento va a la tráquea? ¿Qué se va a producir si va a la tráquea este alimento? ¿Qué patología? Que fue lo que le dije en la clase pasada. Broncoaspiración, puede ser. Vamos a broncoaspirar. Se va a producir una neumonía por broncoaspiración. ¿Y qué estructura es lo que puede estar fallando ahí que hace que el alimento vaya a la tráquea? ¿Cómo se llama? La valvulita que está ahí. Hay una válvula que se llama la epiglotis. La epiglotis es, por ejemplo, si nosotros metemos el alimento, deglutimos, la epiglotis cierra la laringe que va hacia la tráquea, cierra la tráquea y entonces el alimento pasa hacia el esófago. Y si nosotros metemos aire, cierra parte del esófago y el aire va a la tráquea. Acá tenemos la glándula accesoria, la glándula salival. Se produce en la saliva una secreción acuosa ligeramente alcalina que contiene moco y lubrica el alimento. ¿Sí? Acá comienza la digestión química de los hidratos de carbono. La saliva también contiene una enzima, por ejemplo la amilasa, que comienza la digestión del almidón, que fue lo que le dije ya a ustedes. Entonces, parte de los hidratos de carbono ya son absorbidos o degradados en estructuras más pequeñas en la boca gracias a la glándula salival. Luego tenemos aquí, acá, ¿sí? Esto que está aquí es la tráquea y esto que está aquí es el esófago. Acá se encuentra, esto vendría a ser, ¿sí? Acá se va a encontrar la epiglotis, ¿sí? Entonces esta válvula se encarga de cerrar la tráquea para que el alimento pase hacia el esófago, ¿sí? El esófago es un tubo muscular que mide 1,25 centímetros y está situado por detrás de la tráquea. Se encuentra por detrás de la tráquea. Este esófago comunica a la boca con el estómago, ¿sí? Y este esófago tiene una, a ver si no está acá, tiene una característica muy importante que es, acá se produce un movimiento que se llama peristaltismo. El peristaltismo, si esto es el esófago, a ver, si esto es el esófago, aquí, ¿sí? El peristaltismo es la contracción del esófago. Vamos a suponer que nosotros deglutimos, tragamos el alimento. Gracias a la gravedad, a la acción de la gravedad, el alimento va descendiendo. Muchas veces el alimento, dependiendo del tamaño del alimento, ese alimento queda en el esófago, queda aquí. Entonces, ¿qué hace el esófago? Empieza a empujar el alimento hacia abajo, entonces empieza a contraer, se contrae. De arriba hacia abajo, entonces el alimento va bajando, va bajando, va bajando, hasta llegar en el estómago. Y eso es el peristaltismo esofágico. Es la contracción del esófago. ¿Anotaron ya eso? Peristaltismo esofágico es la contracción del esófago. Bueno, anoten. Peristaltismo. Peristaltismo esofágico es la contracción del esófago. Peristaltismo esofágico es la contracción del esófago. ¿Estamos? Sí. Bueno, luego tenemos acá el estómago, ¿sí? Es un ensanchamiento en forma de tubo digestivo y tiene una capacidad de 1 a 1,5 litros, ¿sí? Tiene la capacidad de aumentar de tamaño el estómago. El estómago se localiza en la línea media y parte superior izquierda de la cavidad abdominal, ¿sí? Y por debajo, se encuentra por debajo del diafragma, ¿sí? Su pared está formada por 4 capas.
que vamos a ver, la muscular, la submucosa y la mucosa, ¿sí? Esta mucosa otra vez se divide otra vez en una más. Esta capa mucosa es la encargada de producir el moco y el jugo gástrico. El moco y el jugo gástrico, este moco es la pepsina y esto se encarga de producir las enzimas que se encargan de degradar los alimentos. Acá nosotros tenemos la capa del estómago. Esto vendría a ser, esta es la capa más superficial, la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. La serosa es la capa más profunda, ¿sí? La muscular es una capa muscular que se encarga de producir la contracción o el movimiento del estómago, ¿sí? Entonces, nosotros aquí tenemos estas invaginaciones, esto que vemos aquí, esto que está aquí, es lo mismo que vemos aquí. Estas son invaginaciones. Y acá se encuentran las enzimas. Y estas enzimas, cuando el estómago empieza el proceso de digestión, estas enzimas van y salen hacia arriba, salen por fuera del estómago. Y ahí se empieza a producir la digestión de los alimentos. Entonces, las capas del estómago son 4: mucosa, submucosa, muscular y la serosa. Esta es la forma. Acá nosotros tenemos la unión del esófago con el estómago. Hay una válvula que se llama cardias. Esto. ¿Por qué? Porque cuando el alimento entra al estómago, acá se empiezan a liberar las enzimas, por ejemplo, el jugo gástrico, ¿sí? El ácido clorhídrico, la pepsina, y para que no haya el reflujo gástrico, o sea, para que todo esto, el contenido del estómago, no vaya nuevamente al esófago, acá se cierra esto. Acá hay una válvula que se llama cardias. Y acá hay otra válvula entre el estómago y el duodeno que se llama esfínter pilórico. Este es el píloro. Este estómago tiene una curvatura. Esto que ven aquí, todo esto que está aquí, esto se llama curvatura mayor del estómago. Y esto que está aquí, esto se llama curvatura menor del estómago. ¿Sí? Entonces, cuando el alimento ingresa dentro del estómago, se cierra la válvula aquí. Esta válvula se llama carias. ¿Para qué? Para que no haya el reflujo gástrico, para que el jugo gástrico no vaya nuevamente hacia el esófago. Una vez que se produce toda la digestión, se absorben los nutrientes en el estómago, se abre el esfínter del píloro y el alimento pasa al duodeno. Una vez que el alimento llega al duodeno, se tiene que cerrar este esfínter pilórico. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Se está entendiendo bien? Profe, ¿cuáles eran las enzimas que están en el estómago? El ácido clorhídrico y pepsina. Ácido clorhídrico y pepsina. Y cardias es la válvula entre esófago y estómago y el píloro la válvula entre estómago y duodeno. Así mismo, señorita. Así mismo, señor. Muy bien. Bueno. Gracias. El estómago sirve como una cámara de mezclado y reservorio de los alimentos, ¿sí? El bolo alimenticio que nosotros deglutimos va al estómago y eso se empieza a degradar. La glándula de la mucosa estimulada por un nervio, que es el nervio vago, secreta el jugo gástrico. El jugo gástrico, ¿sí? Y al igual que la enzima, la pepsina, empieza ya a degradar los nutrientes en estructuras más pequeñas. En el estómago continúa la digestión del almidón. ¿Dónde comienza la digestión del almidón? ¿En dónde comenzaba ya? En la boca. En la boca, ¿sí? ¿Y cómo se llama la enzima? La amilasa. La amilasa empieza ya la digestión del almidón en la boca. Comienza la digestión de proteína y triglicéridos. El bolo semisólido se convierte en líquido. Este líquido se llama quimo, ¿sí?
y algunas sustancias ya se absorben y otras sustancias ya van al duodeno. Luego, el estómago se continúa ya con el intestino delgado. El intestino delgado está formado por el duodeno, por el yeyuno y por el ilio. ¿Sí? Acá tenemos duodeno, yeyuno y en el ilio. En el duodeno, ¿cuál es la principal función del duodeno? Que fue lo que le expliqué. ¿Qué se encarga de absorber el duodeno? Se encarga de degradar los, Triglicéridos. los ácidos grasos en estructuras más pequeñas. Y en el duodeno viene la bilis y viene el jugo pancreático. Esas dos estructuras vienen en el duodeno. Y ahí se empiezan a degradar. Luego esto pasa al yeyuno y en el ilium. ¿Sí? Este yeyuno y el ilium presentan microvellosidades. ¿Ven? Estos que ven aquí son como pelitos que hay aquí. Y estas microvellosidades se encargan de absorber ya los nutrientes. Una vez que estos nutrientes son absorbidos, ¿a dónde se dirigen? ¿Dónde se dirigen? A las células. Se van al hígado. Y del hígado es transportado a la célula, gracias a la sangre. El duodeno presenta unas glándulas, ¿sí?, que se llaman glándulas duodenales, que son las glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner secretan moco alcalino que ayuda a neutralizar el ácido gástrico del quimo. O sea, cuando este quimo o el quimo, que es el producto final de la digestión que se produce en el estómago, esto va al duodeno. ¿Qué pasa? Este quimo es muy ácido. Si esto ingresa al duodeno y se mantiene aquí de forma ácida, ¿qué va a pasar? Va a destruir la pared del duodeno. Entonces el duodeno tiene que contrarrestar esto. Entonces el duodeno secreta un moco y este moco neutraliza la acidez del quimo. ¿Y cómo se llama la glándula que secreta el moco? Se llama glándulas de Brunner. Entonces las glándulas de Brunner son las glándulas duodenales. Son glándulas que se encuentran en el duodeno y se encargan de secretar el moco alcalino para neutralizar el quimo del estómago. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Entonces, el duodeno también presentan capas, que son la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. En la submucosa del duodeno se encuentran las glándulas duodenales. Acá, esto que ven aquí, estas son las glándulas que se encargan de secretar el moco alcalino, que son las glándulas de Brunner. Aquí está. Esto vendría a ser un microscopio electrónico, ¿sí?, en donde se hace un corte histológico de la capa del duodeno. Esto es lo que nosotros vemos en el microscopio electrónico. La mucosa del intestino delgado. Esto que vemos aquí son las vellosidades, que fue lo que les dije. ¿Sí? Estas vellosidades se encargan ya de absorber los nutrientes. Esto que está aquí. Las vellosidades. Sí, tipo el mondongo, profe. Exactamente, así mismo. Y el intestino delgado es lo que nosotros consumimos, el mondongo, así mismo. Y estas son las vellosidades. Y esto es lo que nosotros empezamos ahí es donde se empieza a absorber los nutrientes. El intestino delgado. ¿Cuáles son las 4 capas del estómago? Tenemos la serosa, después la muscular, la mucosa y la submucosa. El intestino, el duodeno también presentan las capas. La serosa, la muscular, la mucosa y la submucosa. Y el intestino grueso también presenta estas 4 capas. La serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. Aquí. Estas son las 4 capas.
Acá hay unas glándulas, ¿sí? Que son los parches o las glándulas de Peyer. Estas glándulas de Peyer presentan el sistema o el tejido linfoide, que son los linfocitos, que se encuentran en el intestino grueso. Y también hay unas glándulas que se llaman las glándulas de Brunner, que también segregan un ácido alcalino, ¿sí? A nivel del intestino delgado. Entonces, en el duodeno, ¿qué nosotros tenemos? ¿Cómo se llaman las glándulas del intestino delgado? En el duodeno. Las glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner. Y estas glándulas de Brunner se encargan de segregar o secretar un ácido alcalino para contrarrestar. ¿Qué se encarga de contrarrestar? La El ácido del Ácido quimo. gástrico. El ácido del quimo, o sea, del ácido del estómago que viene del estómago, que es el quimo, ¿sí? Profe, ¿no era que secretaba un moco Y sí, o es un ácido? y un moco alcalino, un ácido alcalino secreta en las glándulas de Brunner para contrarrestar la acidez del quimo que viene del estómago, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, Muy bien. El intestino grueso, este intestino grueso que fue lo que les dije, presenta un colon que se llama colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Acá tenemos el colon sigmoideo, el recto y el ano, ¿sí? ¿Cuál es la función del intestino grueso? El intestino grueso se encarga de almacenar los productos de desecho, ¿sí? Para luego nosotros poder expulsarlos. ¿Estamos? Entonces la función principal del intestino grueso es absorber agua y eliminar los productos de desechos, ¿sí? Aquí, a nivel del intestino tanto grueso y delgado, también se produce el peristaltismo intestinal. El peristaltismo intestinal también es la contracción de los intestinos, que es lo que nosotros muchas veces escuchamos como unos ruidos, es como si fuera que se contrae la región abdominal, y ese es el peristaltismo, se empieza a contraer. Entonces, ¿cuál es la función del estómago? ¿El estómago qué se encarga de hacer? ¿Qué se encarga de hacer el estómago? degradar los alimentos. Se encarga de degradar los alimentos. ¿El duodeno qué se encarga de hacer? ¿Qué se encarga de hacer el duodeno? Y de degradar los ácidos grasos Los ácidos grasos. con ¿Y el, ayuda de qué? del jugo pancreático y de la bilis. Y de la bilis. ¿Y luego qué tenemos? Luego tenemos nosotros el intestino delgado. Duodeno. El intestino delgado que se encarga de hacer, de absorber los nutrientes. Y el intestino grueso se encarga de almacenar, absorber agua y eliminar los productos de desecho. ¿Estamos, chicos? El resto que dice, porque Iliana no me está hablando. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí. El resto parece que... Sí, profe. Bueno. El hígado, que es una glándula también, o un órgano que forma parte también del sistema digestivo, presenta dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, ¿sí? Esto es una vista de abajo para arriba, y acá tenemos la vesícula biliar. El hígado se encarga de producir